tomaron la muestra de cualquier cosa. A menos que sea de heces o de orina, lo hace el laboratorio. Con respecto a la cocina, eso lo llama también la NERS, llama a la tisanería y les dice que tienen un nuevo ingreso y ellas viene la nutricionista y habla directamente con el paciente sobre la dieta a seguir y lee la historia por si tiene una dieta especial, que puede ser hiposódica o puede ser hipocalórica, hipercalórica, hiperproteica, etcétera, etcétera, etcétera. O de protección hepática o de protección entérica o de protección renal o para diabético, etcétera. ¿Sí? Eso se va a encargar la gente de nutrición. Y la farmacia, pues muchas veces tú llamas, dices que tienes un ingreso o sencillamente le haces el pedido porque los de farmacia pasan una sola vez al día o 2 veces al día. Y no sé cómo serán en otros sanatorios, pero por ejemplo, donde yo trabajo, las órdenes médicas aún son escritas a mano y tienen una copiativa. Entonces, claro, ellas suben, se llevan la copiativa y ya no tienen necesidad de venir, ni yo tengo necesidad de pedir nada, a menos que sea un ingreso, ¿sí? Si no, las que son electrónicas, pues yo lo que hago es mandar la historia clínica nueva al correo de la farmacia y aviso por teléfono, mira, te mandé tal indicación, necesito la medicación, ellos se encargan de todo lo demás y me la traen, ¿sí? Pero eso normalmente, ese proceso lo hace la NERS. Colocar al paciente la pulsera de identificación, eso sí es muy importante, si no la trae de la emergencia, normalmente esto ocurre cuando el paciente viene de admisión, el brazalete lo tienes que colocar tú. Y si se le rompe porque le colocaste una vía de ese lado y justamente el adhesivo se pegó al brazalete, se lo tuviste que retirar o se mojó, se lo arrancó, lo que sea, hay que llamar a admisión y pedírselo nuevamente. El paciente no puede dar sin identificación. Bueno. Otra cosa es realizar la valoración, que ya lo habíamos visto, o sea, ya se lo había dicho, identificar las necesidades, realizar el control de signos vitales, posterior a eso, preguntar sobre antecedentes personales, que también yo se los nombré. El causal de ingreso, en realidad eso no se lo tiene por qué preguntar, se supone que ya lo deberías de saber, porque si el paciente viene de la emergencia, viene de admisión, lo primero que te dice, mira, se llama fulano de tal, tiene tantos años y viene por, no sé, por una enterocolitis, o viene por una diverticulitis, o viene por una neumonía. O sea, el diagnóstico está de más. De que tú le preguntes, señor, ¿y por qué vienes? Porque uno no viene para el hospital a pasar unos días de vacaciones. Se supone que si vienes porque está enfermo. Y se supone que está dentro de tu área, si tu área es específica es porque viene por una enfermedad específica. Entonces está más que redundar si le vas a preguntar por qué entró. Entonces, presentarle si trajo placas, tomografía u otros estudios, esto sí hay que preguntarlo porque, ejemplo, si es como un área especial como la unidad cardiológica, normalmente los médicos piden rayos X o algo, o ellos traen imágenes viejas que se hicieron, sabes que yo vine a la policlínica hace 3 meses y me hice estos estudios. Entonces, bueno, no es que se los vas a retirar, tú le dices, bueno, manténgalos ahí, si el médico se los pide, usted se los da y se los muestra. De resto, todo lo deberíamos de tener nosotras. Si tiene una historia previa, la gente de admisión me lo tenía que traer, y si el paciente hizo una rayos X o tomografía en la emergencia, eso debe aparecer en el sistema o lo debería de tener, o lo debería de traer durante la admisión, y eso te lo tiene que entregar el enfermero o el camillero que te traiga el paciente a piso. ¿Sí? Registrar, pues obviamente, una vez que tú hagas todo eso y sales de la habitación, lo primero que tienes que hacer, aparte de lavarte las manos, es registrar en la historia clínica todos los datos, registrar en la cuadrícula los signos vitales y todos los registros deben de reposar en el expediente. O sea, todo lo tienes que registrar. Desde cómo lo recibiste, si trajo vía periférica o no, si trajo sonda vesical o no, todo eso te tienes que fijar. Y tienes que pedirle permiso. O sea, tú le dices, señor, lo voy a revisar, voy a retirar un momento, si se puede subir la camisa. Y si te cuesta mucho, pues pregúntales. ¿Tiene sonda vesical? ¿Tiene colostomía? ¿Tiene ileostomía? No sé, tiene marcapasos, cualquier cosa. Todos los datos son importantes, ¿sí? Y te van a ayudar, pues obviamente, a atenderlo mejor. Esto ya yo lo había visto. A ver,
La unidad del usuario. Pues el usuario pasa la mayor parte del tiempo en la habitación. La habitación tiene que estar ordenada, cómoda y con suficiente espacio. Si ustedes ven que el paciente es desordenado, así se moleste y te diga 3 cosas, usted tiene que decirle que la habitación tiene que estar ordenada. Y vas a estar apoyado por la NERS, porque yo también tengo que decirle que eso no puede estar ahí, porque si no, si pasa la supervisora y ese día se le antoja entrar a la habitación y ve todo vuelto un asco, las dos vamos a llevar. O sea, las dos nos van a regañar. Entonces, tiene que estar ordenada la habitación y tiene que estar lo más limpia posible. El espacio tiene que estar adecuado, la luz natural o artificial deben de funcionar, no debe de haber humedad y tiene que haber una temperatura adecuada, la ventilación de la habitación también tiene que ser adecuada, los niveles acordes al sonido también, los muebles deben de ser cómodos relativamente, las superficies deben de estar limpias, debe de haber alimentos y agua. Alimentos, si no se los va a comer, se descartan. No es, va a ser un cúmulo de alimentos dentro de la mesita para comer, porque eso no va a existir. De todas maneras, la auxiliar de servicio siempre está pendiente de eso. Si el paciente tiene una heladera dentro de la habitación, a veces hay que descartarle las cosas de la heladera, porque hacen la acumulación. O sea, cremita, cremota, postrecito, postrezote. O sea, se lo come, lo deja por la mitad, lo guarda y cuando tú vienes a ver, tienes un montón de cosas adentro que lo que da es, bueno, de todo. Hay que sacarlo. Y decirle, señor, ¿se lo va a comer? No, si más tarde no puede tenerlo ahí, así sea mentira. Porque hay que de alguna manera controlarlo, como los niñitos, tal cual. Y bueno, la eliminación de desechos. Hay que explicarle de verdad los desechos. No es que va a botar el pañal en la bolsa negra. Para eso tiene varias papeleras con todas las bolsas identificadas. Pero como ellos no están acostumbrados o sencillamente no les interesa aprender, usted tiene que recordarle todo el tiempo que las cosas que traen fluido van en tal bolsita. Las cosas que son normales van en esta bolsita. Y se lo tienes que decir. Y la auxiliar de servicio también te va a apoyar con eso, así que te lo va a repetir también. Pues bueno, ¿qué tiene que tener dentro de la habitación? Obviamente la cama, una mesita de luz, la silla o el sillón, una mesa de servicio que es para comer, las lámparas, deben de funcionar, un placar para que guarde sus pertenencias, los paravanes que van a ser utilizados por nosotras, el paral también, un escabel por si la persona es muy pequeña y si no baja totalmente la cama, pues tiene el escabel para apoyarse, o también para las enfermeras que son pequeñitas, que no llegan a los parales que están bien altos, también nos sirven. Así que es importante. El timbre de llamado debe funcionar, la papelera de desecho debe estar debidamente identificada y la toma de oxígeno debe funcionar y el cuarto de baño también debe funcionar. Si de eso no funciona, ustedes se comunican con la NERS, ella se comunica con mantenimiento y eso se tiene que arreglar a la brevedad posible. Bueno, relativamente este es un modelo de habitación, así que cosa que a veces no existe, ese paraván no existe, pero debería de ser así. Entonces, limpio y estéril. Esta parte es de lo que nosotros deberíamos de utilizar dentro. O sea, lo que es limpio es todo lo que nosotros vamos a desinfectar. Si vamos a limpiar la piel para caracterizar una vía, si tenemos que hacerle higiene y confort, etc. Y lo estéril es todo lo que viene empaquetadito. Y debe de mantenerse lo más estéril posible. Si no vamos a realizar curaciones ni nada de eso, pues debe de estar así. ¿Por qué? Porque la asepsia es la ausencia de microorganismos que producen infecciones, es un conjunto muy relativo, ya que dicho estado es muy difícil de mantener durante los periodos largos. Cuando se lavan las manos con desinfectantes, estas se pueden considerar asépticas, es decir, los patógenos se han eliminado o destruido. Sin embargo, los microorganismos patógenos probablemente estén todavía presentes en las manos lavadas. La esterilización es la ausencia de toda forma de gérmenes, incluyendo bacterias, virus, esporas y hongos, y a diferencia que la piel humana, objetos como piezas se esterilizan y se liberan de todos los microorganismos. Por eso es muy importante que al momento de hacer la curación, pues mantengamos la esterilidad posible. O de hacer cualquier procedimiento invasivo, porque esos son objetos que van a estar dentro del paciente. Los aislamientos. Entonces llegamos a la parte de aislamiento, donde el aislamiento, pues como dijimos hace rato, es agarrar y poner a la persona de manera aislada
¿no? Valga la redundancia, es una acción y efecto, o se refiere a dejar algo solo o separado de otras personas o de otras cosas. ¿Cuál es el objetivo? Pues en un sanatorio se aísla el paciente que tiene una enfermedad contagiosa o con el fin de eliminar algunos gérmenes para evitar su propagación y transmisión cruzada. El aislamiento de contacto, los gérmenes se transmiten a través del contacto de la persona y puede ser por la ropa, por los objetos de la habitación, como les estaba explicando hace rato. Vamos a saltarlo. Los materiales que necesitan normalmente, bueno, cuando un paciente está aislado, todos los materiales que utilizamos al ingreso deben estar dentro de la habitación. No es que van a estar metiendo el aparato de la presión de que está en el estar y lo meten a la habitación y lo vuelven a sacar. No, no, no. Cada paciente con aislamiento, sea respiratorio, sobre todo el de contacto, el protector, todos deben de tener su material con que se hacen los controles vitales dentro de la habitación. Sobre túnicas, guantes descartables, gorros, zapatones, si es necesario. De hecho, eso normalmente lo ponen en la entrada de la puertita para que te vistas justo ahí y si algún familiar o un cuidador tiene que entrar, pues agarre y se vista de esa manera antes de entrar a la habitación. El lavado de manos debe ser antes y luego de entrar, obviamente. Los materiales son solo para la habitación, no se pueden utilizar con otro paciente, no es que vas a salir vestida y te vas a meter a otra habitación. Las jarras, los vasos, las bandejas tienen que ser descartables. Esto también porque obviamente las de nutrición no mantienen en la misma higiene estricta que nosotras y ellos lo que hacen es retirar o entrar todos los materiales y bueno, eso también se contagian ellas, contagian todo el sanatorio. La ropa de cama del paciente se coloca en bolsas rojas, al igual que los pañales y eso. La puerta puede permanecer entreabierta, pero siempre identificada con carteles y códigos. En realidad, esto no debería de ser. Paciente que está aislado, puerta cerrada. Lo siento. Familiares también pueden utilizar la vestimenta. Sí, pueden utilizar la vestimenta y no tienen que ser 3 familiares dentro de la habitación ni 2. Es un solo familiar. Y las visitas obviamente tienen que ser restringidas. Bueno, aquí le puse más o menos una imagen de los elementos de contacto y protector, pero ustedes ya tienen las que yo les mandé. Pues aquí están los tipos de aislamiento, al grosso modo, de verdad esta imagen está bastante vistosa, la va a ayudar bastante, es muy básica. Y bueno, dice, tipo de aislamiento según la patología aislada. Está el de contacto, que se trata de infecciones, colonizaciones de piel, de heridas quirúrgicas, de tracto urinario, de torrente sanguíneo, óseo, sistema cardiovascular, tracto reproductor, infección, tracto respiratorio, inferior o superior y que esté presente cultivo de microorganismos multiresistentes. El protector son inmunosuprimidos o de diálisis peritoneal o trasplantados o que reciben quimioterapia. Eso ya también lo habíamos dicho. El de gotitas, que es el mismo de respiratorio, pues son infecciones respiratorias por influenza, perdón, por hepatitis, mentira, por influenza tipo B, por meningitis bacteriana, de etiología desconocida, por toferina o paretiditis. Y del aire, pues la tuberculosis pulmonar, laringia, el sarán, que no es más que, el Staphylococcus aureus, y el sarampión también, la varicela, la influencia y la H1N1. Medidas de aislamiento. Pues obviamente ya las habíamos repetido, son el aislamiento de protección, el aislamiento de protección entérica, el aislamiento de protección de heridas y de piel, el aislamiento de protección para inmunosuprimido y el aislamiento de protección estricta. Estos son sinónimos de los aislamientos que acabamos de ver, que también los pueden ver así. El aislamiento respiratorio, pues no, como ya habíamos dicho, no es más que son gérmenes que se transmiten a nivel del aire y están indicados cuando dichos patógenos se pueden propagar a través de fluidos del tracto respiratorio. Eso viene siendo, por eso es que se llama también de gotitas, porque cuando nosotros hablamos, tosemos, estornudamos, botamos unas gotitas que se llaman gotitas de flujo y ahí van cargados de todas esas bacterias o de todos esos virus que nosotros albergamos dentro de nuestro cuerpo que nos hace sentir mal. Esto está indicado en enfermedades como la TBC, que es la tuberculosis, la toferina, las neumonías por estafilococo o cualquier otro agente que sea a nivel respiratorio, ¿sí? Los materiales que debemos utilizar, bueno, antes de entrar a la habitación hay que colocarse el tapabocas. Este tapabocas va a variar de su densidad, ¿sí?
no vamos a utilizar tapabocas normales o quirúrgicos, como los llaman acá, sino tapabocas de N95, que son de alta densidad. Los guantes descartables, en realidad no son guantes descartables, son guantes no estériles, porque obviamente todos los guantes se descartan. Quitarse el tapaboca al salir de la habitación. Tapabocas de alta eficiencia, que fue el que yo nombré hace rato. La puerta debe permanecer cerrada, los familiares deben utilizar también tapabocas, las visitas deben de ser restringidas y si el paciente debe salir de la habitación, debe llevar tapabocas y nada más. No es que lo vas a vestir con sobretúnica, no. Solamente el tapabocas. De hecho, les puse aquí la imagen que yo les había colocado, les había enviado por WhatsApp. Y acá dice que la protección respiratoria utilice la máscara quirúrgica o en su caso N95 si requiere. La higiene de manos, evite contactos innecesarios, superficiales, realice higiene de manos con alcohol en gel o lávese las manos. Cuando las manos estén sucias, pues hay que lavarlas obviamente. Hay que hacer higiene de manos antes, después, durante, o sea, a cada rato. Ya ustedes lo saben. La bata, pues tienen que utilizarla solo si la asistencia es para entrar. Aquí dice lactantes y pequeños, pero en realidad usted tiene que ponérsela. Habitación de preferencia individual. Pero si no es individual, obviamente no te van a ingresar ningún paciente al lado de la otra cama porque hay que evitar el contagio. Y cuando traslades al paciente, pues el paciente tiene que estar solamente con su tapabocas. El aislamiento de protección entérica es el mismo aislamiento de contacto. Está indicado cuando los patógenos se pueden transmitir por medio de las heces, específicamente cuando otra persona lo ingiere y además pueden ser secreciones o vómitos. Está indicado en enfermedades como la hepatitis, la miriasis o la fiebre tifoidea. Por ejemplo, ¿no? Hay muchas más enfermedades que obviamente van a tener protección entérica o protección de contacto. Para considerar esto, pues obviamente tenemos que utilizar guantes sobre túnicas. El baño solo lo debe utilizar el usuario, ¿verdad? Al igual que su chata y el violín, los alimentos y los líquidos deben de ser en desechables y por bolsas separadas, y el uso de cloro en el water y en toda la habitación también. Los aislamientos de protección de heridas también forman parte de los aislamientos de contacto y esto se indica cuando los patógenos se encuentran en heridas y pueden transmitirse bien sea por la misma lesión o la transmisión cruzada por gases, apósitos o ropa. Está indicado en acceso, furúnculos, quemaduras infectadas, heridas abiertas, infectadas. Para considerar pues su uso de guantes sobre túnica y algunas veces tapabocas por precaución respiratoria de algunos pacientes de algunos patógenos específicos como la salmonela o la estafilococos. Eliminar con seguridad las gasas de los apósitos y la ropa. Esto obviamente está claro porque cuando tienes aislamiento de contacto, las bolsas que tú normalmente vas a manejar dentro de la habitación son rojas y todo tiene que ser descartado ahí. De hecho, aquí les puse pues la imagen que yo les había mandado hace rato, con todas las que son. Tienen que leerlas porque ahorita cuando les mande la tarea, o sea, la actividad para realizar el fin de semana, lo más probable es que basado a eso, yo les diga cómo tiene que vestirse y saben que tienen que utilizar las medidas que dice acá. El aislamiento para inmunosuprimidos no es más que el aislamiento inverso o el aislamiento protector, es lo mismo. Entonces, es un tipo de aislamiento para pacientes con un sistema inmunitario disminuido, por lo cual están muy expuestos a contraer enfermedades, que son enfermedades oportunistas que se van a encargar, pues obviamente, de infectar a este tipo de pacientes, de dañarlos. Está indicado en enfermedades como el VIH, SIDA, oncológicos o trasplantados. Tienen que utilizar tapabocas, guantes estériles, sobre túnicas, gorros, zapatones. Materiales en esa habitación no pueden utilizarse con otros pacientes, obvio. Las visitas tienen que ser totalmente restringidas y si no, si va a recibir visitas, pues tiene que utilizar todo el material que nosotros utilizamos y la puerta tiene que estar siempre cerrada. El aislamiento estricto es lo mismo que el aislamiento inverso y se indica cuando el patógeno puede propagarse tanto por medio de contacto por el aire, además de enfermedades altamente transmisibles. Está indicado en enfermedades como la listeria, la viruela, la rubiola, etc. El tapabocas y los guantes estériles, la sobretúnica, el gorro, los zapatones, por eso es que, o sea, es exactamente lo mismo que el aislamiento protector. De hecho, aquí les puse un poquito
de los alimentos. Los tipos de aislamiento, sus objetivos, habitación individual, la sobretúnica, el tapabocas. Aquí se los puse como que en un cuadro para que sea un poco más específico y las cosas que tienen que hacer. La técnica de colocación de guantes estériles, bueno, aquí les puse una serie de imágenes de cómo deberían de colocarse los guantes, pero en realidad eso hay que practicar. No importa que ustedes lo vean, por lo menos tienen una idea de cómo se colocan, pero eso hay que practicarlo, porque si no, eso se olvida y de verdad cometemos los errores cuando vamos a hacer algún procedimiento, cuando vamos a entrar a una habitación y contaminamos todo, independientemente que nos hayamos lavado las manos, estamos contaminadas igual. El uso de tapabocas se usa para evitar, pues obviamente, la propagación de microorganismos hacia y desde el tracto respiratorio. Evita contaminar a un paciente o contaminarnos nosotros. Evita inhalar elementos de pacientes cuando tose, escupe o estornuda. O cuando vamos a hacer un procedimiento invasivo como una aspiración. Para considerar, bueno, se coloca antes de entrar a las unidades y se retira luego del mismo. Hay que lavarse las manos también. Aquellas húmedas o mojadas son menos efectivas y no se pueden llevar por más de una hora seguida porque pierde la facultad de protección. En realidad, los tapabocas que son quirúrgicos, que son los normales, los azulitos, una vez que tú estornudas o toses, ya se humedeció y ya no sirve. Así que lo que te dura son de 45 minutos a una hora. Si es que durante esa estadía que tengas el tapaboca puesto, no estornudes ni toses. Pero en realidad eso no tiene mucho uso. Parece que la gente cuando sale a la calle sale con este tipo de tapabocas y bueno, ellos no se los cambian y por eso hay tanta propagación de COVID, porque en realidad no saben utilizar bien las medidas porque nadie se pone a explicarles sobre eso. El uso de la sobretúnica pues se usa en todas las categorías de aislamiento y no solamente para eso, sino que también se utilizan las que son estériles para procedimientos invasivos que vayamos a realizar dentro de la habitación o para los aislamientos que son protectores que tiene que tener todo de manera estéril, lo más estéril posible. Aquí vemos una manera de cómo colocar la sobretúnica de manera correcta y sin embargo, y aquí cómo la tenemos que retirar para no contaminar. Esto también hay que practicarlo porque a uno se le olvida y de verdad uno comete muchísimos errores al ponerse y quitarse los instrumentos de protección. Bueno, con respecto a eso y hablando de los aislamientos, lo que yo les había hablado hace rato, yo les puse esto del COVID porque nosotros teníamos que utilizar varias etapas de aislamiento dentro de esta nueva pandemia y bueno, es importante que ustedes lo sepan. Espero que les haya gustado la clase el día de hoy. Así que, bueno. ¿Alguna duda, alguna pregunta, algo que quieran acotar? ¿Entendieron todo? ¿Se desconectaron? No todos a la vez. ¿Me abruman? Estamos acá. No, quedó todo muy claro. Bueno. Eso espero. Lo quiero ver de También puede ser que las cosas que entren al cuarto de, por ejemplo, los que están aislados por protección, tengan que pasar por enfermería para esterilizarlas y después entren a la habitación del paciente. No, te entendí. A ver. Nos pasó con mi primo, cuando él estaba internado con quimioterapia, cada cosa que iba a entrar a su habitación, o ya sea un juguete o lo que sea, había que pasar por enfermería, que lo esterilizaran y ahí sí después llevárselo. Ah, bueno. No, bueno. Por lo menos donde yo trabajo, pues el estar de enfermería no tiene nada para esterilizar. Absolutamente nada. Lo único que tenemos es alcohol. Y ya. Entonces, normalmente todo viene nuevo. O sea, todo viene empaquetado. O todo lo que, por ejemplo, los materiales respiratorios que ellos tienen que utilizar aparte, o el EFIMO, todo ese tipo de cosas que ellos vayan a utilizar. Si ya yo veo que pasó la fecha de vencimiento de la esterilización y todo eso, yo lo mando a centro de materiales y todo lo que es de plástico, todo lo que es de tela, ellos me lo esterilizan. Y todo viene como en un pack, ¿no? Todo empaquetado, debidamente esterilizado, y es lo que yo voy a entrar a la habitación. Claro, nos pasó con los juguetes de mi primo, a lo que eran de plástico igual lo esterilizaban y después se lo daban. Y se lo dan. Pero bueno, en realidad hacemos eso, ¿no? Todo lo mandamos a esterilizar al centro de materiales porque dentro de
del servicio como tal, no tenemos nada para esterilizar y ellos nos lo entregan nuevo. Entonces, cada semana o cada 5 días, nosotros cambiamos todo el material que está dentro de la habitación. Porque obviamente nosotros entramos y siempre se escapa algo. Entonces, aparte de eso, la auxiliar de servicio se viste toda y limpia todo, pues, lo más rigurosamente posible. Y si el paciente es alérgico al cloro, también ponen dentro y entonces lavan con clorexidina. Es todo un proceso, de verdad que sí. Es un proceso y un trabajo en equipo.